Bienvenidos y bienvenidas a mi nicho. Hoy les voy a estar contando sobre el dios celta Cernunnos y mi experiencia con él. Para entender el dios de los celtas hay que hacer algunas aclaraciones muy importantes. Primero, la palabra celta, el término celta, se usa para describir un conjunto de factores étnicos y lingüísticos de los pueblos indoeuropeos. Los celtas no es algo unificado, no es un imperio, no es una tribu en particular, sino es un conjunto de tribus, de pueblos, de clanes. Entonces no hay una homogeneidad ahí. Dos, todo lo que se sabe de los celtas se sabe principalmente por los romanos y por los griegos. Entonces, lo que es la parte de las prácticas religiosas y culturales de los celtas, no hay registros. Entonces ellos transmitían su información y sus conocimientos de manera oral, entonces no quedó ningún registro. Y bueno, número 3, al ser un conjunto de tribus, cada tribu tenía su deidad particular. Entonces se han contado más o menos 400 deidades del panteón celta. Entonces es muy difícil conocerlas a todas y saber el culto que se les ha rendido, o si se les rendía culto o no. Habiendo hecho todas estas aclaraciones, vamos a hablar de Cernunnos o Cernunnos. Bueno, vamos a empezar por el término. El término Cernunnos o Cernunnos no es de origen celta, es de origen latín, que significa el cornudo. Ese término se los dieron los romanos a Cernunnos. Se cree que los galos, en el lenguaje galo, Kerne o corne significaba cuerno. Entonces se lo adjudicaron por eso, pero Cernunnos o Cernunnos es una palabra en latín. Lo que podemos saber de Cernunnos por medio de los romanos es que era una deidad que simbolizaba los animales salvajes, el bosque, los granos, la fertilidad. Entonces era como el dios astado, el dios cornudo del bosque, de los animales salvajes. También hay algunos que dicen que era que también se le daba un aspecto del dios de los ciclos, como por ejemplo la muerte, la vida y así. Pero principalmente es el dios de la fertilidad, el dios de los animales salvajes. Lo que se sabe de los dioses celtas, que yo ya mencioné, que también es por autores romanos como Julio César, y es porque trataba de sincretizar a los dioses que veía de los celtas con los romanos. Entonces a Cernunnos, por ejemplo, se lo relaciona con Dispater, que es el dios romano como del inframundo. También se lo relaciona con Plutón, con el dios griego Pan, e incluso hay historiadores y académicos que lo relacionan con Shiva, el dios indio, entonces, que es mucho más antiguo, ¿no? Entonces hay distintas relaciones con otros dioses. Bueno, en el cristianismo, para no olvidarnos del cristianismo, ¿no?, lo relacionan con Satanás por los cuernos. Las evidencias arqueológicas que tenemos de Cernunnos, hay bastantes en diferentes partes de Europa, como por ejemplo se han encontrado en París, en lo que hoy es París, ¿no?, que antes era parte de las Galias, también en Italia, en Dinamarca. Los más conocidos son, por ejemplo, el Pilar de las Nautas, el Calderos de Gundestad, donde se lo representa sentado como una postura tipo como los budas, y también animales salvajes a su alrededor, ¿no?, como leones, lobos, ciervos, serpientes. Hay historiadores que creen que Cernunnos en realidad no era una deidad, más bien era como un sacerdote celta, pero bueno, eso es una hipótesis. Como dije, al ser esta cultura, no haber dejado rastros escritos que se pueda más o menos saber cómo era su culto, cómo eran sus costumbres, no se tiene
esa certeza, ¿no? También hay hipótesis o atributos que se le han dado a, por ejemplo, a la simbología celta o a las deidades celtas, pero vienen de una parte ya celta cristiana, ya con el origen del cristianismo. Por ejemplo, a la triqueta darle una connotación de vida, muerte, resurrección, o el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, etc. Entonces ya viene de una parte cristiana. Y ya hacia la modernidad tenemos por una parte la representación que le dio el cristianismo de una deidad satánica, de relacionarlo con el diablo cristiano. Y también tenemos el neopaganismo con la Wicca, relacionándolo como el padre de las brujas o el dios de las brujas, y dándole como una relación en el arquetipo del dios. Bueno, eso fue como un resumen de lo que históricamente se sabe del dios. Ahora yo voy a contar mi experiencia con él. Para eso nos tenemos que remontar al 2020 más o menos. En esa época yo estaba en mi época más atea, la verdad, que era como tipo ciencia y nada más. Y tipo creer en dioses, y eso se me hacía muy fantasioso y ridículo, la verdad. Pero bueno, me acuerdo que como era pandemia, la primera vez que conocí a Cernunnos fue, que no es que fue una referencia a Cernunnos, en una serie que yo estaba viendo, que era de suspenso. Creo que se llamaba Zona Blanca o algo así, estaba en Netflix, y era sobre como una investigadora que tenía que resolver un caso que estaba pasando en un pueblo, donde parecía que había un culto, no sé qué, y había sacrificios, desaparecía gente, no sé. Y ahí se mencionó a Cernunnos, pero se le dio un aspecto un poco turbio, ¿no? Tenebroso. Pero ni bola. Después, bueno, pasó el año y cayó 2021. Y en el 2021, en enero, fallece mi abuelo. Y bueno, mi abuelo era una persona muy importante para mí, era como un papá. Entonces, al estar todavía las restricciones por la pandemia, yo no pude verlo, entonces falleció y yo no me pude despedir de él ni estar en sus últimos días, ¿no? Entonces yo recuerdo que como a una semana y media después de que él falleció, yo tuve un sueño. Yo para ese entonces seguía en mi época más atea, ¿no? Tuve un sueño y en ese sueño me acuerdo que Cernunnos, o sea, es súper random, desapareció en mi sueño, pero en mi mente, ¿no? Me habló, me dijo como que él sabía que mi abuelo era muy importante para mí y que no me había podido despedir de él, y que él, al ser un hombre tan bueno y tan noble, que me iba a dar la oportunidad de volver a verlo por un día. Era así el trato. Fue un sueño raro porque yo sabía que mi abuelo estaba muerto, y dentro de mi sueño era como un sueño lúcido porque yo sabía que estaba muerto él. Entonces como que él me dijo, mira, a las 9 de la mañana del día siguiente él ya se va a tener que ir, pero vos vas a tener todo un día para estar con él y disfrutarlo y como despedirte y lo que no pudiste hacer, ¿no? Entonces me acuerdo que fue un sueño hermoso porque mi abuelo volvió, y volvió no en la última parte de su vida, que ya estaba mal, que no podía levantarse, que estaba en silla de ruedas, no. Volvió en la parte como más jovial de su vida. Estaba él era viejito, pero podía caminar, podía todo. Entonces disfrutamos todo el día. A la noche me acuerdo que, en el sueño, ¿no? Yo le di la manito porque cuando él estaba enfermo y yo lo cuidaba a la noche, él dormía dándome la mano. Yo estaba sentada al lado de él y dándole la mano para que él pudiera dormir tranquilo. Y me acuerdo que fue así en el sueño, y al otro día, a las 9 de la mañana, pasó lo que había dicho Cernunnos, que mi abuelo se tenía que ir ya. Me acuerdo que yo estaba mirando por la mirilla de la puerta de la casa de mi abuelo y veía como mi abuelo se iba hacia el sol. Y yo digo, o sea, y yo como que llamaba a mi familia en el sueño y le decía, miren, miren, se está yendo. Y era como que él estaba caminando, ascendiendo hacia el sol. Y bueno, y ahí me desperté y dije, qué loco el sueño. Yo quiero saber todo de Cernunnos, porque por qué se me apareció, porque, o sea, quería saber todo. Y ahí es cuando me puse a investigar todo.
algo que me olvidé de decirles es que a Cernunnos también se lo relaciona como un dios solar. Entonces también se cree que pudo haber regido sobre el sol. Y entonces yo relacioné eso con mi sueño y dije, wow, ¿será que...? Bueno, mi abuelo siempre fue un hombre de campo, un hombre de tener animales, de ganados, de irse semanas al campo a cuidar las vacas, las cabras. Era una persona muy sufrida de cultivar la tierra, del ganado. Entonces yo como que en mi mente dije, entonces él, no sé, se fue ahí con los dioses. Y ahí es cuando conocí a Cernunnos y a los dioses y más de la mitología celta, que yo la verdad que había pasado desapercibida para mí, y pude como que todavía me acuerdo de eso y fue el sueño más bonito que tuve y le tengo un cariño especial a Cernunnos por eso, porque me dio lo que yo más quería, que era poder tener unos minutitos más con mi abuelo, aunque sea en un sueño. Fue tan real para mí que fue hermoso. Y bueno, esa es la historia de mi acercamiento con Cernunnos y bueno, lo que se sabe de él a través de la arqueología y de la historia.